No llevaba máscara, no dejaba pistas, solo aparecía en la oscuridad, disparaba y desaparecía. Nueva York vivía con miedo. Nadie sabía quién sería el siguiente ni por qué. Atacaba al azar y dejaba un mensaje escalofriante. Soy el hijo de Sam y no me detendré. Su rostro era un misterio, sus motivaciones aún peores. Esta es la historia del hombre que convirtió el miedo en rutina y paralizó una ciudad entera con solo una pistola y una voz en su cabeza. David Berkowitz nació el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, bajo el nombre de Richard David Falco. Su madre biológica, Betty Broder, era una camarera que había tenido una relación extramarital con un hombre casado de ascendencia ítaloamericana. Para evitar escándalos y complicaciones legales, Betty entregó a su hijo en adopción poco después del nacimiento. A los pocos días, el bebé fue adoptado por Nathan y Pearl Berkowitz, una pareja judía de clase trabajadora que no podía tener hijos. Le cambiaron el nombre a David Richard Berkowitz y lo criaron en el Bronx. A pesar de ser un niño físicamente sano, desde muy pequeño mostró comportamientos que alarmaban a sus padres adoptivos. Era inquieto, tenía estallidos de ira sin explicación y mostraba una fuerte tendencia a la soledad. En la escuela, Berkowitz tuvo un rendimiento académico bajo y muchas veces era descrito por sus profesores como distraído, agresivo o con dificultades para integrarse. Tampoco encajaba con otros niños, se peleaba constantemente y mostraba una necesidad extrema de atención. Tenía una autoestima muy frágil que se manifestaba en actitudes impulsivas y autodestructivas. A medida que crecía, desarrolló una fijación por el fuego. Se volvió un pirómano compulsivo, llegando a admitir más tarde que había provocado cientos de incendios pequeños en Nueva York, solo por el placer de observar cómo el caos se desataba. También se obsesionó con la violencia y la muerte, matando animales pequeños en su adolescencia, una señal común en asesinos seriales en formación. Uno de los golpes más duros en su vida ocurrió cuando tenía 14 años. Su madre adoptiva, Pearl, murió de cáncer. Para David, que ya mantenía un apego frágil con sus padres adoptivos, esta pérdida fue devastadora. A partir de entonces su comportamiento empeoró. Se volvió más retraído, más hostil y con un odio creciente hacia su entorno. Después de la muerte de Pearl, su padre Nathan volvió a casarse y se mudó a Florida, dejando a David prácticamente solo en Nueva York. Aunque ya era mayor de edad, la sensación de abandono volvió a marcarlo profundamente. Fue en esta etapa cuando comenzó a buscar a su madre biológica, y ese encuentro solo empeoró su estado emocional. Berkowitz descubrió que su madre lo había entregado porque era un hijo ilegítimo. Esta revelación lo desestabilizó por completo. Se sintió rechazado por dos familias, una que lo entregó al nacer y otra que tras la muerte de su madre adoptiva lo dejó atrás. Este cóctel de abandono, baja autoestima, aislamiento y fijaciones oscuras lo empujó lentamente hacia una transformación peligrosa. La soledad se convirtió en su único refugio y en ese aislamiento germinaron los primeros pensamientos que años más tarde lo convertirían en el hijo de Sam. Tras una adolescencia marcada por el abandono, aislamiento y una creciente oscuridad interna, David Berkowitz alcanzó la adultez sin encontrar un propósito claro en la vida. En 1971, a los 18 años, se enlistó en el ejército de los Estados Unidos, probablemente en busca de disciplina, estructura o incluso redención. Fue destinado a Corea del Sur, donde pasó 3 años. Durante su servicio fue un soldado competente, sin problemas de conducta graves registrados. Sin embargo, su inquietud interna no desapareció. En lugar de ayudarlo a estabilizarse, la experiencia militar pareció intensificar su desconexión emocional. Se volvió más reservado, más insensible, y aunque no hay pruebas de que cometiera actos violentos durante su servicio, sí desarrolló una profunda fascinación por las armas de fuego y un gusto por el control y el poder, aspectos que más adelante serían esenciales en sus crímenes. Tras ser dado de baja en 1974, regresó a Nueva York, pero no encontró su lugar. La ciudad le resultaba ajena, se sentía invisible, insignificante. Comenzó a vagar sin rumbo, a vivir en pequeños apartamentos o habitaciones alquiladas, manteniendo empleos poco estables como cartero, guardia de seguridad o trabajador en almacenes. Su contacto con la sociedad era mínimo. También en esta etapa, Berkowitz no formó vínculos afectivos significativos. Nunca tuvo una relación sentimental estable ni se le conoció pareja alguna. Se sentía profundamente rechazado por las mujeres y ese resentimiento sumado a su aislamiento social alimentó una visión cada vez más distorsionada del mundo. No tuvo hijos ni amistades cercanas. Su vida emocional era un desierto. Mientras otros buscaban amor o compañía, él se hundía cada vez más en un mundo de oscuridad y voces susurrantes.
Fue también en este periodo cuando comenzó a adentrarse en el mundo de las creencias paranormales, el ocultismo y el satanismo. Leía libros sobre brujería, demonología y se convenció de que fuerzas sobrenaturales lo acechaban. Algunos expertos creen que en esta etapa comenzó a experimentar delirios paranoides. David aseguraba haber escuchado voces que lo insultaban, lo ordenaban, lo manipulaban. Una de ellas, según él, provenía del perro de su vecino llamado Harvey, supuestamente poseído por un demonio llamado Sam. Estas ideas delirantes no eran simples fantasías, para Berkowitz eran reales, lo aterraban pero también lo obsesionaban. Se sumió en una espiral de pensamientos conspiratorios, creyendo que formaba parte de una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, y que él era un instrumento del infierno. Incluso escribió en su diario: «Siento que estoy siendo preparado para algo. No sé qué, pero está cerca». En paralelo, su comportamiento se volvió errático. Seguía provocando pequeños incendios, incluso documentaba cada uno en un cuaderno y comenzó a espiar a mujeres desde las sombras. Observaba sus rutinas, no las conocía, pero en su mente comenzaba a construir historias alrededor de ellas, como si estuvieran destinadas a cumplir un oscuro propósito. En su soledad, su realidad se distorsionó cada vez más. El aislamiento, sumado a una posible esquizofrenia no diagnosticada, lo transformó en alguien completamente desconectado del mundo humano. Ya no buscaba afecto ni comprensión, solo obedecer a las voces. Y fue en esa oscuridad absoluta donde nació el hijo de Sam. El 29 de julio de 1976, Nueva York se preparaba para una noche cálida de verano. En el Bronx, Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valenti, de 19, estaban dentro de un coche conversando, cuando de pronto un hombre se acercó al vehículo. Sin mediar palabra, sacó un revólver calibre 44 y disparó. Donna murió en el acto. Jody sobrevivió, aunque gravemente herida. Nadie entendía el motivo. No hubo robo, no hubo amenaza previa, solo violencia repentina inexplicable. El segundo ataque llegó el 23 de octubre de ese mismo año, en Queens. Carl Denaro, de 20 años, y Rosemary Keenan, de 18, también estaban dentro de un coche cuando alguien les disparó 5 veces. Carl resultó herido en la cabeza, pero logró sobrevivir. Nuevamente la policía no encontró un motivo claro. Empezaron a notar un patrón, pero aún no podían imaginar el horror que se avecinaba. El 27 de noviembre, en la misma zona, Donna De Masi y Joan Lomino, ambas de 16 años, caminaban por la calle cuando un hombre se les acercó fingiendo pedir direcciones. De repente, sacó su arma y disparó. Joan quedó paralizada de por vida y Donna sobrevivió. Las balas eran del mismo calibre 44. El 30 de enero de 1977, el asesino volvió a atacar. Christine Freund, de 26 años, y su novio John Diel estaban en un coche en Queens tras salir de una cita. Sin previo aviso, el atacante disparó 3 veces. Christine murió horas después. John resultó ileso. La policía comenzó a relacionar los crímenes: jóvenes en autos, balas calibre 44, ataques nocturnos, pero todavía no había un retrato claro del asesino. El 8 de marzo, Virginia Boskerichian, una estudiante universitaria de 19 años, fue asesinada a plena luz del día a solo una cuadra de su casa. El atacante se acercó por la espalda y le disparó directamente en la cabeza. Esta vez no hubo pareja ni automóvil, solo muerte. A esas alturas, el miedo en Nueva York alcanzó límites alarmantes. Muchas mujeres jóvenes comenzaron a cambiar su apariencia física para no parecerse a las víctimas. La mayoría eran morenas, de cabello largo y aspecto atractivo. El terror invadió la ciudad, donde la paranoia y la desconfianza alcanzaron un punto máximo. Ya no bastaba con evitar salir de noche. Ahora, el propio rostro podía convertirse en una condena. A medida que pasaban los meses, el asesino se volvía más audaz. La ciudad entera estaba en vilo. La prensa lo bautizó como el asesino del calibre 44, y fue entonces cuando todo cambió. El 17 de abril de 1977, en Forest Hills, Berkowitz asesinó a Valentina Suriani, de 18 años, y a Alexander Esau, de 20, mientras estaban en su coche. Por primera vez, dejó una carta en la escena del crimen, escrita con una mezcla de burla, oscuridad y arrogancia. Esta iba dirigida al capitán Joseph Borelli de la policía de Nueva York. En ella, el asesino se autodenominaba el hijo de Sam y prometía lo siguiente: «No me detendré hasta que consiga toda la sangre que deseo. Hasta entonces, seguiré matando, matando y matando». Así fue como estalló el pánico y la cobertura mediática alcanzó cada rincón de Nueva York. Poco después, la carta llegó a manos de la prensa. El primero en recibirla fue el célebre columnista del New York Daily News, Jimmy Breslin, quien decidió publicarla casi íntegra. Esto convirtió al hijo de Sam en un nombre conocido en toda la ciudad y alimentó un clima de terror e histeria que alcanzó cada rincón de la Gran Manzana. Ahora, el asesino no era solo un criminal, era un símbolo del caos, una figura espectral que acechaba la noche neoyorquina, y cumplió su amenaza.
El 26 de junio de 1977, Salvatore Lupo y su novia Judy Placido estaban dentro de un coche en el barrio de Bayside, Queens, cuando fueron atacados. Ambos sobrevivieron, pero el mensaje era claro: nadie estaba a salvo. A pesar de la brutalidad de sus crímenes, su rostro seguía siendo un misterio. La ciudad entera clamaba por respuestas, pero el asesino parecía invisible. No usaba máscara, no llevaba disfraz, no lo necesitaba. Su mayor arma era la oscuridad y el miedo. Sus ataques eran veloces, casi quirúrgicos. Aparecía de la nada, disparaba y desaparecía en segundos. Elegía siempre lugares con poca luz, autos estacionados en calles tranquilas, parejas distraídas en la penumbra, jóvenes conversando sin imaginar que alguien los observaba. Las víctimas sobrevivientes apenas podían ofrecer descripciones. Un hombre blanco, de cabello oscuro, joven, tal vez. Pero todo era vago, confuso. Algunos testigos estaban en shock, otros lo habían visto solo por una fracción de segundo. Incluso surgieron teorías de que no actuaba solo, de que habría más de un asesino, y eso, lejos de ayudar, enredó aún más la investigación. David Berkowitz no se ocultaba detrás de una máscara, se escondía detrás de lo cotidiano. Era un vecino tranquilo, el empleado del correo, un rostro cualquiera entre la multitud, y ese anonimato fue su mayor ventaja. Finalmente, el 31 de julio, exactamente un año después del primer asesinato, Stacy Moskowitz y Robert Violante, ambos de 20 años, estaban en un coche en Brooklyn cuando fueron baleados. Stacy murió y Robert quedó parcialmente ciego. Días después del ataque, una mujer llamada Cacilia Davis, quien era vecina de la zona, se presentó ante la policía con información clave. Esa noche, mientras paseaba a su perro, notó a un hombre extraño merodeando por el área. Caminaba de manera tensa, con el brazo rígido, como si estuviera escondiendo algo bajo la manga. Minutos después, observó cómo un agente de tránsito colocaba una multa en un vehículo mal estacionado, cerca del lugar de los disparos. Gracias a su testimonio, los investigadores revisaron los registros de multas emitidas esa noche. Solo hubo un vehículo infraccionado, un Ford Galaxy blanco, registrado a nombre de David Berkowitz, en Yonkers. El 10 de agosto de 1977, a las afueras del edificio 35 de Pine Street, en Yonkers, los detectives montaron guardia en silencio. Esperaban al dueño del Ford. Poco después, un hombre salió por la puerta del edificio y entró al vehículo. Fue entonces cuando los oficiales lo rodearon. Cuando le apuntaron con sus armas, él no puso resistencia. Sonrió con calma, como si estuviera esperando ese momento, y dijo una frase que quedó grabada para siempre en los informes policiales. «Bueno, me atraparon. Soy el hijo de Sam». No hubo persecución, ni tiroteo, ni resistencia. Solo un hombre común con la mirada vacía y la confesión lista. Dentro del vehículo encontraron más armas y otra carta dirigida a la policía, confirmando que planeaba continuar matando. En la comisaría, su actitud continuó siendo cooperadora, pero inquietante. Durante los interrogatorios, David comenzó a hablar sin necesidad de presión, como si por fin pudiera liberar toda la oscuridad que había acumulado en su mente enferma. Describió cada asesinato con detalles perturbadores y reveló algo más. Según él, no había actuado por simple odio o impulso, sino porque voces demoníacas se lo habían ordenado. Aseguró que el perro de su vecino, un labrador negro llamado Harvey, estaba poseído por una entidad demoníaca llamada Sam. Esta criatura hablaba con él, lo amenazaba, le decía a quién debía matar y cuándo. En su mente, Berkowitz no era el autor de los crímenes, sino el ejecutor de una voluntad más oscura. También sugirió que pertenecía a una red satánica mayor, una especie de culto secreto. Sin embargo, con el paso del tiempo él mismo se contradijo en varias ocasiones, lo que hizo que muchas de sus declaraciones quedaran en entredicho. A pesar de todas estas afirmaciones, las evaluaciones psiquiátricas concluyeron que no sufría de una psicosis que lo hiciera inimputable. Fue diagnosticado con trastornos de personalidad, pero estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. Tenía conciencia del bien, el mal, y comprendía las consecuencias de sus actos. Eso fue suficiente para declararlo legalmente responsable. El caso llegó a la Corte Suprema del Estado de Nueva York y en mayo de 1978, David Berkowitz se declaró culpable de 6 asesinatos en segundo grado, así como de múltiples intentos de homicidio y agresiones con arma de fuego. Fue de esta manera que evitó un juicio largo y mediático que muchos esperaban, posiblemente como una manera de mantener el control de la narrativa o simplemente por consejo legal. El día de su sentencia, el 12 de junio de 1978, Berkowitz protagonizó un episodio inquietante. Durante la audiencia gritó que Satanás lo poseía y que deseaba morir. Se intentó interrumpir la sesión, pero finalmente fue condenado. La sentencia fue clara y contundente: 6 condenas consecutivas de 25 años a cadena perpetua. En otras palabras, David Berkowitz jamás volvería a ver la libertad.
Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Ática, un lugar temido incluso entre los criminales. Allí, el hijo de Sam dejó de ser el cazador para convertirse en un número más, un interno entre muros grises, bajo vigilancia constante. Pero su historia no terminó ahí. Tras su condena, el que alguna vez fue el rostro del terror neoyorquino comenzó una nueva vida en completo aislamiento. Durante los primeros años fue colocado en régimen de máxima seguridad, no tanto por lo que podía hacer, sino por lo que otros podían hacerle. Su fama lo convertía en blanco de agresiones, y sus crímenes, especialmente contra mujeres jóvenes, lo volvían detestable incluso entre los propios reclusos. Durante ese tiempo fue víctima de varios ataques. En una ocasión otro preso lo apuñaló en el cuello, dejándole una cicatriz visible. Sobrevivió, pero algo pareció cambiar en él. Poco a poco empezó a apartarse del personaje demoníaco que había construido. Fue entonces cuando ocurrió una transformación inesperada. A finales de los años 80, Berkowitz comenzó a interesarse por la religión. Dijo haber encontrado la fe cristiana tras leer una Biblia que otro interno le había dado. Empezó a firmar cartas como el Hijo de la Esperanza en lugar de el Hijo de Sam. Aseguró haber sido perdonado por Dios y dedicó su tiempo a ayudar a otros reclusos, orar y estudiar teología. También fue parte de un ministerio carcelario, escribiendo reflexiones que se publicaban en sitios religiosos. En entrevistas posteriores, expresó remordimiento por sus crímenes, afirmando que desearía poder deshacer todo el daño que causó. Sin embargo, para muchos estas declaraciones eran recibidas con escepticismo. ¿Acaso fue redención real o estrategia para lavar su imagen? A lo largo de las décadas siguientes, Berkowitz rechazó varias audiencias de libertad condicional. Alegó que no merecía salir, que su lugar era la prisión. Algunos lo interpretaron como una muestra de verdadera responsabilidad, otros como un acto teatral de un hombre que alguna vez disfrutó del miedo que sembraba. Fuera de prisión, su historia seguía causando impacto. El caso de David Berkowitz cambió para siempre la cultura popular y el sistema legal de Estados Unidos. En 1977, poco después de su arresto, el estado de Nueva York promulgó la llamada Ley del Hijo de Sam, que impedía a los criminales lucrarse contando sus historias en libros, películas o entrevistas. Esta ley nació para evitar que Berkowitz, quien llegó a recibir ofertas de editoriales y productores, ganara dinero a costa del dolor de sus víctimas. Más adelante, leyes similares fueron adoptadas en otros estados. El Hijo de Sam se convirtió en un ícono del mal moderno. Su rostro, su historia y sus cartas delirantes inspiraron películas, documentales, novelas y estudios psiquiátricos. Fue un reflejo del miedo urbano de una ciudad que se sintió sitiada por una amenaza invisible. Pero detrás del mito quedó el horror real. 6 personas muertas, otras tantas heridas, familias destrozadas, una ciudad marcada para siempre y un joven perturbado que en lugar de pedir ayuda, decidió obedecer las voces de su oscuridad. Hoy, David Berkowitz sigue vivo. Cumple cadena perpetua en la prisión de Shawangunk, en Nueva York. Ya es un hombre mayor, canoso de voz suave, lejos del monstruo que aterrorizó la ciudad en los años 70. Pero la memoria colectiva no olvida tan fácilmente, porque el mal, cuando se disfraza de normalidad, cuando se esconde en lo cotidiano, se vuelve aún más aterrador, y Berkowitz fue el reflejo de hasta dónde puede llegar un alma abandonada. Si pensaste que este caso era perturbador, espera conocer a Richard Ramírez, un hombre que no solo mataba, sino que disfrutaba el terror que dejaba a su paso. Suscríbete, activa la campanita y haz clic en el video que aparece en pantalla y acompáñame a descubrir la historia del acosador nocturno.